El templo de Cibeles debió ser una importante construcción abarrotada de fieles que concelebraban multitud de ceremonias presi- presididos por un sacerdote frigio. Las historias añadían que la caída de la antigua religión no acabó con las orgías que tenían lugar en el templo, sino que muy al contrario, los sacerdotes se convirtieron a la nueva fe sin cambiar en lo fundamental sus creencias. Igualmente se decía que los ritos no desaparecieron con la llegada de los romanos y que algunos sajones se sumaron a lo que quedaba del templo, dándole el perfil característico que habría de distinguirle por el tiempo, a la vez que hacían de él el centro de irradiación de un culto temido en la mitad del territorio que se extendía la heptarquía hacia el año 1000 después de Cristo. El lugar aparece mencionado en una crónica como un priorato esencialmente construido a base de piedra, en el que se albergaba una poderosa y extraña orden monástica y rodeado de grandes jardines que no precisaban de murallas para mantener alejado al atemorizado populacho. Jamás llegaron a destruirlo los daneses, si bien su suerte debió declinar radicalmente tras la conquista normanda, pues no hubo el menor impedimento para que Enrique III confiriera su propiedad a mi antepasado Gilbert de la Poer, primer barón de Exam en 1261. De mi familia no se guardan testimonios adversos antes de esa fecha, pero algo raro debió acontecer por entonces. Ya en una crónica de 1307 hay una referencia a un de la Poer al que se califica de renegado de Dios, mientras que en las leyes populares se aprecia un miedo cerval a decir nada del castillo que se erigió sobre los cimientos del antiguo templo y priorato. Los cuentos de viajes que corrían sobre el lugar eran de lo más espeluznante, más terroríficos si cabe por la tenebrosa reserva y sombrías evasivas de que hacían gala. En ellos se representaba a mis antepasados como el linaje de demonios junto a los que personajes de la talla de un Giles de Retz o Marqués de Sade no pasaban de menos aprendices y se dejaba intuir encubiertamente. Su responsabilidad por las ocasionales desapariciones de aldeanos en el transcurso de varias generaciones, los peores de toda la familia, a tenor de lo que sí dice la tradición, fueron los varones y sus herederos directos. Al menos la mayoría de las historias que circulan se refieren a ellos. Si un heredero mostraba inclinaciones más saludables, se decía en ellas, fallecía con toda certeza en edad temprana y misteriosamente para dejar paso a otro descendiente más en consonancia con el apellido. Los de la Poer parecían profesar un culto propio, presidido por la cabeza de familia y a veces restringido a unos cuantos miembros de la misma. El temperamento más que el linaje era el fundamento de dicho culto, pues él participaban también quienes se adherían a la familia por razón de matrimonio. Lady Margaret Trevor de Cornulles, mujer de Godfrey, el hijo segundo del quinto barón, acabó por convertirse en uno de los fantasmas favoritos de los niños de todo el país y en diabólica heroína de un horrendo y antiguo romance que aún se oye en las proximidades de la frontera galesa. Conserva también en los romances, aunque no tan ilustrativa al respecto, merece citarse la espeluznante historia de Lady Marie de la Poer, que al poco de casarse con el barón de Shersfield murió asesinada a manos de este y de su madre, siendo posteriormente perdonados y bendecidos ambos criminales por el sacerdote al que confesaron aquello que no osarían a decir en público. Entonces, mitos y romances, característicos de las más consumidas supersticiones, me repelían un extremo. Su persistencia y su asociación a tan larga descendencia de mis antepasados resultaban especialmente irritantes, en tanto que las acusaciones de hábitos monstruosos recordaban de manera harto desagradable el único escándalo conocido de mis inmediatos antepasados. Me refiero al caso de mi primo, el joven Randolph de la Porte de Carfax, que se fue a vivir con los negros y
y se hizo oficialmente del rito vudú a su regreso de la guerra de México. Bastante menos me inquietaban las historias que corrían sobre lamentos y aullidos en el valle desolado y despejado por el viento que se abría al pie del precipicio de caliza, así como otras sobre los fétidos hedores que emanaban de las tumbas las primaverales lluvias sobre el topón y aullador objeto manco que el caballo de Sir John Clave pisó una noche en medio de un solitario campo, o sobre el criado que se había vuelto loco producto de algo indefinible que vio en el priorato a plena luz del día. Todo ello no eran sino retazos de historias fantásticas que habían arraigado en el pueblo, y por aquel entonces yo era un escéptico a carta cabal. Los, rel los relatos sobre aldeanos desaparecidos no debían excluirse del todo, aun cuando no eran especialmente significativos a la vista de las prácticas medievales. La hambrienta curiosidad significaba la muerte, y más de una cercanada cabeza se había más de una cercenada cabeza se había mostrado en público en los bastiones, de los que afortunadamente ya no se quedaba huella, que se levantaba en los adyacentes de St. Priori. Algunas de las historias que corrían eran sumamente pintorescas, hasta el punto de hacerme sentir no haber estudiado más mitología comparada en mi juventud. Así, por ejemplo, aún subsistía la creencia de que una legión de diablos con alas de vampiros se reunían todas las noches en el priorato para celebrar aquelarres sus rituales aquelarres, legión cuyo mantenimiento alimenticio podía encontrar explicación en la desproporcionada abundancia de verduras ordinarias cultivadas en aquellos enormes huertos. La más grande de todas las historias que circulaban sobre el lugar era una que narraba la dramática epopeya de las ratas, un insaciable ejército de obscenas alimañas que había surgido en tropel del interior del castillo 3 meses después de la tragedia que lo condenó al más absoluto abandono. Una cesaña nauseabunda y famélica sordadesca que había barrido todo a su paso, devorando aves, gatos, perros, cerdos, ovejas y hasta dos desventurados seres humanos antes de ver aplacado su furor en torno a tan inolvidable plaga de roedores. Gira todo un ciclo independiente de mitos, pues las alimañas se dispersaron por entre las casas del pueblo, suscitando toda clase de imprecaciones y horrores a su paso. Tales eran las historias que filtraban sobre mí cuando me disculpase a acometer con la obstinacia propia de un anciano las obras de restauración de mi ancestral solar. No debe creerse ni siquiera por un momento que tales historias constituían la esencia del entorno psicológico en el que me desenvolvía. Por otro lado, contaba con el apoyo decidido y constante del capitán Norris y de los arqueólogos que me rodeaban y asistían en mi tarea. Una vez terminada la obra, algo más de 2 años después de iniciada, pude contemplar aquel conjunto de amplias habitaciones, revestidos muros, abovedados techos, ventanas con parteluces y anchas escaleras, con un orgullo que comprobasen con creces los cuantiosos gastos que supuso la restauración. No había detalle medieval que no estuviera diestramente reproducido, y las partes nuevas armonizando a la perfección con los muros y cimientos originales. El solar de mis antepasados estaba de nuevo en pie, y ahora solo me quedaba rescatar la forma local de la línea familiar que terminaba en mí. Me quedaría a vivir allí permanentemente y demostraría a todos que un Delaporte pues había adoptado de nuevo la grafía original del apellido. No tenía por qué ser no tenía por qué ser un ser diabólico. Mi confort se vio en parte aumentado por el hecho de que, aunque St. Priori estaba construido según los cánones medievales, su interior era absolutamente nuevo y se encontraba libre de vestuosos fantasmas y nocivas alimañas. Como ya he dicho, me mudé a St. Priori el 16 de julio de 1923. Me hacían compañía en mi nueva residencia 7 criados y 9 gatos, animales por el que siento una especial atracción. Mi gato más viejo, Negrito,
Pongan la traducción correcta, sabemos bien lo que dice. Tenía 7 años y vino conmigo desde Bolton, en Massachusetts. El resto de los gatos los había ido reuniendo mientras vivía con la familia del capitán Norris en el curso de las obras de restauración del priorato. Durante 5 días nuestra rutina permaneció en medio de la más absoluta calma, invirtiendo la mayor parte del tiempo en la clasificación de antiguos documentos relativos a la familia. Poseía ya de unas cuantas descripciones muy detalladas de la tragedia final y la huida de Walter de la Power. Pues, pues supuse que sería lo que encerraba el documento hereditario perdido del incendiario de Carfax. Al parecer, a mi antepasado se le acusó con suficiente razón de matar al resto de los moradores de la casa, salvo por 4 criados cómplices suyos, mientras dormía unas 2 semanas después de un sorprendente descubrimiento que habría de alterar toda su forma de ser, pero que no debía descubrir más que a los criados que colaboraron con él en el asesinato y seguidamente huyeron lejos del alcance de la justicia. Esta carnicería premeditada, en total un padre, 3 hermanos y 2 hermanas, fue en gran medida condenado por los aldeanos y con tal negligencia dictaminada por la justicia que el culpable pudo huir con todos los horrores sin sufrir el menor daño ni tener que disfrazarse. A Virginia, el sentir general que se expandía por el pueblo era que había librado aquellas tierras de la maldición inmemorial que sobre ellas pesaba. Ni siquiera puedo conjeturar cuál fue el descubrimiento que llevó a mi antepasado a cometer tan ominosos a tan ominosa acción. Walter de la Poe debía Walter de la Poe debía conocer desde hacía tiempo las siniestras historias que se contaban sobre su familia, por lo que no creo que el motivo que desencadenó toda derivara de dicha fuente. ¿Presenciaría acaso algún antiguo y espeluznante rito? ¿Se daría de bruces con algún tenebroso símbolo revelador en el priorato o en sus aledaños? En Inglaterra se le tenía por un joven tímido y de buenos modales. En Virginia parecía más un ser de carácter atormentado y aprensivo que un tipo duro o amargado. De él se decía que en el diario de otro aventurero racio abolengo Francis Harley de Bellevue, que era un hombre sin par en lo tocante del sentido de la justicia, el honor y la discreción. El 22 de julio tuvo lugar el primer incidente, el cual, aunque apenas se le prestó atención en aquel momento, adquiere un significado precedente en relación con ulteriores acontecimientos. Fue tan poca cosa que casi no se le dio importancia, apenas si pudo advertirse en las circunstancias reinantes, pues debe recordarse que al ser el edificio prácticamente nuevo en su totalidad, salvo los muros, y encontrarse atendido por una experimentada servidumbre, toda aprensión habría sido absurda. No obstante, las historias que corrían sobre el lugar, a poco más que esto se reduce lo que puede lo que pude recordar a posteriori. Mi viejo gato negro, cuyo humor también conozco, estaba indudablemente alerta e inquieto en una medida que no recordaba en nada con su habitual forma de ser. Iba de una habitación a otra, dando la impresión de estar intranquilo y preocupado por algo, y olisqueaba constantemente los muros que formaban parte de la estructura gótica. Comprendo perfectamente cuán trillado suena todo esto, algo así como el inevitable perro del cuento de fantasmas, que no cesa de gruñir hasta que su amo ve finalmente la figura envuelta en sábanas. Pero en este caso determinado creo que tiene su importancia. Al día siguiente un criado vino a rendirme cuenta de la inquietud reinante entre los gatos de la casa. Yo me encontraba en mi estudio más en mi estudio una habitación de techo algo orientado al occidente que había en el segundo piso, con arcos de aristas artesonado de roble oscuro y una triple ventana gótica que daba al precipicio de roca caliza, desde la que se divisaba en el inhóspito valle. Mientras me hablaba del criado, puede ser como la forma de azabache de negrito, se arrastraba a lo largo del muro oeste y arañaba el nuevo friso que cubría la antigua piedra. Le dije al criado que debía tratarse de algún extraño olor o emanación procedente de la antigua mampostería, y que si bien era
imperceptible de olfato humano debía afectar a los sensibles órganos de los felinos a pesar del friso que lo recubría. Así lo creía sinceramente, y con aquel hombre insinuó la posible presencia de roedores. Le dije que en aquel lugar no había habido ratas durante 300 años y que difícilmente podría encontrarse los ratones de la campiña, que lo cercaba en tan altos muros que nunca se los había visto rondando por allí. Aquella misma tarde llamé al capitán Norris, quien me aseguró que le parecía bastante increíble que los ratones del campo de Fist el priorato, pues, que él supiera, lo habían precedentes de nada semejante. Aquella noche, prescindiendo como de costumbre de la ayuda del mayordomo, me retiré a la cama de la torre oriental a occidental que me había reservado. A ella se llegaba desde el estudio tras subir por una escalinata de piedra y atravesaba una pequeña galería, la primera antigua en parte, la segunda completamente restaurada. La estancia era circular, de hecho muy alto y sin revestimiento alguno, si bien de la pared colgaban unos tapices que había adquirido en Londres. Tras evidenciar que Negrito se encontraba conmigo, cerré la pesada puerta gótica y me recogí a la luz de aquellas bombillas eléctricas con tanto se asemejaban a bujías. Al cabo de un rato apagué la luz y me dejé hundir en la taraseada y endoselada cama coronada por cuatro baldaquines, con el venerable gato en su habitual lugar a mis pies. No eché las cortinas, quedando a mi mirada fija en la angosta ventana que daba al norte y tenía junto frente a mí un esbozo de aurora de aurora se dibujaba en el cielo, destacando la primer grata silueta de las primerosas tracerías de las ventanas. En un momento dado debí quedarme apaciblemente dormido, pues recuerdo claramente una sensación de despertar de extraños sueños, cuando el gato dio un brusco refunfuñeo, dejando la serena posición en que se encontraba. Pude verlo gracias al tenue resplandor de la aurora. Tenía la cabeza ahíestada hacia adelante, las patas delanteras clavadas en mis tobillos y las traseras estiradas cuán largas eran. Miraba fijamente a un punto de la pared situado algo al oeste de la ventana, a un punto en el que mi vista no encontraba nada digno de destacar, pero en el que concentraba ahora mis 5 sentidos. Mientras observaba comprendí el motivo de la existencia de Negrito. Si se movieron o no los lápices es algo que no sabría decir. A mí me pareció que sí, aunque muy, muy ligeramente, pero lo que sí puedo asegurar es que detrás de los tapices oí un ruido, leve pero nítido, como de ratas o ratones escabulléndose precipitadamente. No había transcurrido un segundo cuando ya el gato se había arrojado materialmente sobre el tapiz de matizados colores, haciendo caer al suelo debido a su peso la parte a la que se agarró y dejando al descubierto un antiguo y húmedo muro de piedra, retocado aquí y allá por los restauradores y sin la menor tasa de roedores merodeando por sus inmediaciones. Negrito recorrió de arriba abajo el suelo de aquella parte del muro, desgarrando el tapiz caído e intentando en ocasiones introducir sus garras entre el muro y la tarima del suelo, pero no encontró nada, y al cabo de un rato volvió muy fatigado a su habitación posición a mis pies. Yo no me había levantado de la cama, pero no pude reanudar el sueño en toda la noche. A la mañana siguiente indagué entre la servidumbre, pero nadie había advertido nada normal, excepto la posición encon- que recordaba el anómalo comportamiento de un gato que dormitaba en el alféizar de su ventana. El gato en cuestión se puso a maullar a cierta hora de la noche, despertando a la cocinera justo a tiempo de verlo arrojarse a toda velocidad por la puerta abierta, escaleras abajo. A medias, al mediodía me quedé un rato retargado, y al despertar me fui a visitar de nuevo al capitán Norris, que mostró especial interés en lo que encontré. Los incidentes
los incidentes extraños, tan raros a la vez que tan curiosos, des- desper- despertaban en el sentido de lo pintoresco y le trajeron a la memoria multitud de recuerdos de historias locales sobre fantasmas. No logramos salir de nuestro estupor ante la presencia de las ratas, y lo único que se le ocurrió a Norris fue dejarme unos cepos y unos polvos de beber de París, que de vuelta a casa ordené a los criados colocar en lugares estratégicos. Me fui pronto a la cama, pues tenía mucho sueño, pero mientras dormía me acometieron atroces pesadillas. En ellos miraba hacia... en ellos mira... una gran, débilmente iluminado, sueldo, suelo estar cubierto por una gruesa capa de estiércol. En el interior de dicha gruta había un demonio porquerizo de canosa barba que dirigía con su callado un rebaño de bestias fungiformes y, fla, y, fla, y flácidas, cuya sola vista me produjo una indescriptible repugnancia. Luego, mientras el soporte se detenía un instante y se inclinaba para disipar su rebaño, a un impresionante ejemplar de ratas llovió del cielo sobre, Hedion, sobre el hediondo abismo, y se puso a devorar animales y hombres. Tras tan terrorífica visión me desperté bruscamente a causa de los violentos movimientos de Negrito, que como de costumbre dormía a mis pies. Esta vez no tuve ni siquiera oler ni que inquirir por el origen de sus gruñidos y resoplidos, ni por el miedo que le impulsaba a asumir las garras en mis tobillos. Esta vez no tuve que inquirir por el origen de sus gruñidos y resoplidos, ni por el miedo que le impulsaba a hundir sus garras en mis tobillos, inconsciente de su efecto, pues las cuatro paredes de la estación ah, habi- hab- bullían de un sonido nauseabundo, el repugnante deslizamiento de gigantescas ratas hambrientas. En esta ocasión no habrá aurora que permitiera es, que es que permi- permitiera ver en qué estado se encontraba el tapiz, cuya sección caída había sido permanente. Hasta el punto de que los dibujos, al resplandor de esta pude ver como todos los tapices en presa de una espantosa sacudida, hasta el punto de que los dibujos y de por sí ya un tanto originales se pusieron a ejecutar un singular danza de la muerte. La agitación desapareció casi al instante, con ella los ruidos saltaron del lecho, removí en el tapiz con el lago mango del caballo. Danza de la muerte. La agitación desapareció casi al instante, y con ella los ruidos saltando del lecho. Removí en el tapiz con el largo mango del calentador de cama que había en la habitación. Levanté la parte del mismo para ver qué había debajo, pero para entonces ya había menguado el estado de tensión que se encontraba el gato debido al olfateo de algo anómalo. Cuando examiné el cuerpo circular que había colocado en la habitación, que pude ver que todos los orificios se encontraban forzados, aunque no quedase rastro de lo que debió encontrar. Ah, Naturalmente así me pasó por la cabeza volver a la cama, así que encendí una vela, abrí la puerta y salí a la iglesia, al final de la cual estaban las escaleras que conducen a mi estudio, con Negrito siempre pegando a mis talones. Antes de llegar a la escalinata de piedra pero el gato salió disparado delante de mí y desapareció tras el antiguo recho. Mientras bajaba la escalera llegaron de repente hasta mí unos sonidos producidos en la gran estación que quedaba debajo, unos sonidos de tal naturaleza que no podían incluir al equipo, al que no podían inducir a equívoco. Los muros de los muros de artesonado
Los muros de artesonado de roble bullían de ratas que se deslizaban y se arremolimaban en un instituto frenesí mientras frenesí. Negrito corría de un lado para otro con la irritación propia del cazador burlado. Al llegar abajo decidió la luz, pero no por ello disminuyó el ruido. Esta vez las ratas seguían alborotándose, dispersándose en el al- alborotadas, dispersándose en la baraunda con tal estrépito y nitidez que finalmente no me fue difícil asignar una dirección precisa a sus movimientos. Aquellas criaturas en número al parecer inadecuado estaban embarcadas en una impresionante movimiento migratorio desde inconcebibles alturas hasta una profundidad desconocida. Inmediatamente oí un ruido de pasos en el corredor y unos instantes después dos criados abrían de golpe la maciza puerta, arrastraban toda la casa en busca del origen de aquel alboroto que llevó a todos los gastos de la casa a arrojar estridentes masculinos. Inmediatamente oí un ruido de pasos en el corredor y unos instantes después dos criados abrían de golpe la maciza puerta, rastreaban toda la casa en busca del origen de aquel alboroto que llevó a todos los gatos de la casa a arrojar estridentes maullidos y a saltar precipitadamente varios tramos de escalera hasta llegar ante la puerta cerrada del sótano, donde se agazapaban sin dejar de maullar. Les pregunté a los criados si habían visto las ratas, pero su respuesta fue negativa, y cuando me volteé para llamar su atención a los niños que se oían en el misterio en el interior del físico, pude advertir que el ruido había finalizado. Junto con aquellos dos hombres bajé hasta la puerta del sótano, pero para entonces ya se habían esparcido los gatos. Luego decidí explorar la cripta que había debajo, pero de momento mi límite e inspección es de momento a- de momento me limité a inspeccionar los cepos. Todos habían saltado, pero no tenía ni un solo ocupante. Cuando contento porque excepto los finales excepto estudio los excepto los felinos y yo, nadie más había oído las ratas. Me senté en mi estudio hasta que aclaró el día, reflexionando intensamente sobre el cual pudiera ser la causa de todo ello, y tratando de recordar todo fragmento que le haya desarrollado de desenterrado por mí, que hiciera referencia al edificio que habitaba. Dormí un poco por la mañana, reciclando el único sillón cómodo del gabinete que mi medieval diseño del mobiliario no logró proceder. Al cabo de un rato me acompañaron en la exploración del sótano. No encontramos absolutamente nada que nos llamase la atención, aunque no pudimos reprimir un escalofrío al enterarnos de que la cripta databa del siglo de los romanos. Todos los arcos bajos y macizos pilares eran del sentido romano y no del estudio desagradado de los chapuceros sajones, sino del severo y armónico clasismo de la era de los Césares. Como sabía esperar, las paredes abundaban de inscripciones familiares a los arqueólogos que habían explorado en repetidas ocasiones el lugar, donde leerse cosas del estilo P. Getae Protem Dona y el Raquel y versus Pontiel Antis y otras más. Las referencias a Artis me produjo un estremecimiento, pues había leído a Cátulo y sabía algo de los detestables ricos dedicados al dios oriental, cuyo culto tanto se confundía con el de Cibeles, Norns y yo.
Chelles, Norris y yo, a la luz de unos faroles, tratamos de inspeccionar los extraños y desconocidos dibujos que se veían en unos bloques de piedra irregularmente rectangulares que debieron ser altares en otro tiempo, pero no pudimos sacar nada en claro. Recordamos que uno de aquellos dibujos de una especie de sol del que salía unos rayos en todas las direcciones fue designado por los estudiantes para mostrar que no era de origen romano, surgiendo que los sacerdotes romanos se habían limitado a coger aquellos altares que provendrían de un templo más antiguo y probablemente aborigen levantado sobre aquel mismo suelo. En uno de aquellos bloques se advertían unas manchas marrones que me dieron que pensar. El mayor de todos ellos, un bloque que se encontraba en el centro de la estación y tenía ciertos detalles en la cara superior que revelaba que había estado en contacto con el fuego. Probablemente se trataba de ofrendas incineradas.